fenomenología fenomenología pues, compleja, ya que es heterogénea, no es para nada lineal, porque al tener 4 grupos es difícil el poder analizar su modus operandi en cada uno, pero más o menos se empiezan a ver diferentes matices, los cuales pues ya empiezan a denotar qué características tiene, hacia qué caminos pueden ir. Y bien, ya con ello voy a hacer una pequeña presentación, a ver si puedo pasar la diapositiva. El programa del webinar, por lo menos, yo lo quiero estructurar de la siguiente forma, ya que creo que para poder explicar los diferentes grupos armados me gusta ir un poquito a la génesis. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es terrorismo, los factores luego seguiremos con los factores psicosociales dentro de la misma fenomenología, repaso a los antecedentes, tanto históricos como los que han sucedido en los últimos, bueno, mejor dicho, en el último año y que a día de hoy yo creo que ya marca un poquito hacia qué camino están yendo los diferentes grupos. Luego, ya en el cuarto punto tenemos a los protagonistas de hoy, que son los diferentes grupos armados, que está entre ellos la CAM, que también ha estado también relacionada con el grupo armado también en Argentina. El quinto punto será de delincuencia organizada, ya que ellos defienden la legitimidad en la violencia, pero tampoco están legitimizando el uso de diferentes elementos que están usando, como puede ser el robo de materiales o desde hace poco también el narcotráfico, y que forma parte también de la delincuencia organizada. Y ya por último daremos ya paso a las conclusiones, con las cuales ya haremos un repaso breve de lo que hemos dado hoy, y con ello pues concluir la ponencia. Para ello, el primer punto, el de terrorismo. Siempre, ante todo, me gusta cuestionarme. Cuando voy a investigar algo, me gusta también empezar un poquito por la base, del cual, ¿qué es realmente el terrorismo? Ya que desde hace poco, desde hace unas semanas, se ha catalogado desde el mismo Congreso de los Diputados a los 4 grupos armados que están en Chile como grupos ilícitos que pertenecen, o sea, que forman parte del terrorismo, a lo cual es un pequeño gran avance en materia para luego poder trabajar punitivamente y desde la Fiscalía para poder dar también una defensa a las diferentes personas que son víctimas de ellos, ya desde las mismas forestales o las mismas luego víctimas directas, como vendrían a ser las que son vidas, las cuales son pues desde los mismos civiles, incluido también los mapuches, que también hace poco también falleció un mapuche por pertenecer a una empresa que era una forestal. Y una de las bandas, pues la cual también considera que toda la persona que no sea, o sea, que no sea mapuche como enemigo, además de que si perteneces o trabajas para alguna de esas empresas oligarcas, pues también formas parte del enemigo. Para ello, ¿qué es el terrorismo? Pues para ello, esa cuestión yo creo que la RAE creo que da bastantes definiciones, como ya podría ser la dominación por el terror, una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, y ya por último, la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. Para ello, ¿qué supone el terrorismo a día de hoy? Pues se considera que es una amenaza que es fundamental para la sociedad, donde se vulneran los derechos y las libertades, donde los mismos actores también que están parte del terrorismo utilizan también la globalización como medio para transmitir su propaganda, pero que también está presente en una sociedad ilustrada, o sea, está desde una sociedad ilustrada en el siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, donde también daremos un pequeño repaso, y que ha adquirido también a inicios del siglo XXI una entidad globalizada con el terrorismo de teología yihadista, que es la que está más presente a día de hoy, pero tampoco no deja de ser en segundo plano también los grupos armados que tenemos en este caso en Latinoamérica. Para ello, tenemos, por ejemplo, ya dentro del origen del terrorismo, que los orígenes del terrorismo podrían situarse también en un contexto de la Revolución Francesa, en el que también se destacan las personalidades como Robespierre y Babeuf, la cual el primero justificaba también el terror en función de argumentos morales, mientras que el segundo aducía que todos los medios eran legítimos para combatir a los tiranos. Robespierre también glorificó el empleo de la violencia, mostrando de este modo una ausencia de respeto hacia la vida de los hombres, a lo cual ya se puede ver un poquito los ciertos matices que se pueden luego asemejar a los diferentes grupos armados que están actualmente, donde también están buscando la legitimización. No obstante, en el caso también de la Revolución Francesa también se estaría hablando también de un terror también de Estado, donde es un ataque hacia las mismas instituciones
Y también, por otra parte, también el terror del Estado, que es asimismo que también tiene una continuación a lo largo del siglo XX, como podría ser también el nazismo, el bolchevismo, el estalinismo y el régimen de los rojos de Camboya también, por ejemplo, a lo cual esos estados totalitarios son los que están ejerciendo ese tipo de daño hacia la misma población. Luego también quería marcar ciertas definiciones de diferentes autores, como podría ser también Joan Antón Mellón, el cual que el terrorismo es una forma de violencia política en cuanto que pretende desarrollar o aplicar un ideal de sociedad mediante la fuerza y de no existir un fin político en el cual no es terrorismo. Y según Aurelio Arteta, define el acto terrorista como el organizado y cometido con el propósito de coaccionar a un gobierno para que emprenda una determinada política, que de otro modo no emprendería mediante el amedrentamiento de buena parte de la población civil del país. A lo cual también pasaría a un profesor de universidad que creo que esta también es una de las definiciones que también me quedó bastante clara, que la cual cada Estado también entiende el terrorismo según su propia historia, valores y relaciones que mantienen con otros actores en el panorama internacional. A lo cual las características dentro del terrorismo se pueden también ver que sin embargo también hay que añadir que el terrorismo presenta una serie de características generales que son aceptadas también por todos los actores que se interrelacionan en la comunidad internacional, que son las que están presentes ahora mismo en pantalla, que es que tienen capacidad para alterar el binomio de estabilidad-seguridad, persigue suscitar impactos físicos, psíquicos y emocionales a las diferentes personas que son víctimas de terrorismo, genera también víctimas directas y sin olvidar tampoco las indirectas, e introduce las sociedades dialécticas, introduce también dialécticas que son falsas, perniciosas, como los que enfrentan la libertad y la misma seguridad. Los factores psicosociales también son uno de los elementos que se han estado estudiando, donde también de la Corte define ciertos rasgos, ya que mucha gente también asocia el terrorismo como si fueran realmente psicópatas. Y yo creo que es uno de los grandes errores, los cuales tenemos que evitar. Para ello, de la Corte define 7 factores psicosociales para definir lo que es el terrorismo, donde tenemos por un lado el primer principio psicosocial, que es la influencia sociopolítica del entorno hacia el mismo individuo, que siendo esta la influencia sociopolítica del entorno en el cual la sociedad genera un condicionamiento y que actúa conjuntamente con la predisposición psicobiológica. La parte psicobiológica está más que claro que tampoco se puede cuantificar en este aspecto, ya que se necesita también, ya que se les asocia con la psicopatía, se necesita una tomografía para luego declarar que esa persona lo es o no. Pero para ello, los siguientes principios también exponen muy bien lo que vendría a ser lo que es la explicación del terrorismo, el cual continúa con el segundo principio psicosocial, que es una interacción social donde está presente el anterior y que actúa dentro de las etapas evolutivas de cada uno. Es decir, que la socialización individual está influenciada por diferentes actores sociales formales e informales, donde podrían ser los grupos políticos, la familia, grupos sociales y demás. Ya para continuar, el tercer principio psicosocial expone que los movimientos, tanto políticos y sociales, pueden variar según la fuerza y la credibilidad, que puedan variar según la ganancia o pérdida del movimiento, lo cual esto potenciaría o disminuiría también el apoyo social a este tipo de organizaciones. El cuarto principio psicosocial, que es la movilización de recursos, es la capacidad que tienen los grupos terroristas para financiar sus movimientos de carácter político-social y terrorista, que también podría ser la capacitación o la captación económica, que puede venir desde el robo, la extorsión, como la implicación de diferentes negocios que podrían ser tanto ilícitos como ilícitos, además de continuar también la reclutación que se acabaría potenciando. Y seguiríamos continuamente con ese continuo apoyo o círculo vicioso dentro del apoyo social. Seguimos con el quinto principio psicosocial, que son que las mismas organizaciones terroristas están respaldadas por colectivos que están ideologizados. ¿Qué quiere decir? Que apoyan la causa de la organización y comparten esa ideología. Por lo tanto, cuanto mayor número de personas apoye esa acción, mayor capacidad de sobrevivir tendrá la misma grupo armado. Continuamos con el sexto principio psicosocial, que son todos los terroristas son actores racionales que actúen en base a la satisfacción de sus objetivos o creencias, aunque también las variables demuestren que cada individuo actúe en mayor o menor medida, actúe de manera racional y consciente durante todas las acciones, y porque por muy desproporcional que parezca, tienen una racionalidad. Por lo tanto, en base a sus pensamientos y capacidad de elección, tiene una tendencia a sobreestimar el éxito de sus acciones y rechazan el posible rechazo social que podrían tener esas acciones en la misma sociedad. Y ya para acabar,
tenemos el séptimo principio psicosocial, que es la capacidad de actuación y comportamiento en una organización terrorista que muestra las características de la misma. Estas tienden a una estructura que es grupal, que son determinadas por los roles que se establecen, y si la organización es de carácter piramidal y jerárquica, como podría ser la IRA o las Brigadas Rojas, o grupos operativos y logísticos, como ya son los conocidos el Daesh o el Qaeda, que actúan con autonomía de unos a otros. Una de las cosas que también me parece interesante también aplicar en este aspecto para poder explicar también el terrorismo es el modelo biopsicosocial. Esto lo uso principalmente para dar esa respuesta a la fenomenología delictiva que se está tratando, y es decir, que estamos influenciados por factores tanto intrínsecos como extrínsecos, como son los presentes, que vendría a ser la parte biológica, la parte psicológica del individuo y también la misma sociedad, los cuales son factores que mediante esa interacción pueden tanto inhibir o desinhibir ciertas conductas, en este caso delictivas. Ahora, dentro de los antecedentes que se pueden ver o he podido realmente analizar en lo que es en Chile, la República de Chile, es que principalmente la Araucanía a día de hoy, en la República de Chile, seguida por las regiones del Biobío, los lagos y los ríos, sigue creciendo la misma hostilidad de los diferentes grupos radicales, mapuches. Estos utilizan un discurso que atacan al pensamiento neoliberal del país, el cual también afecta a sus ciudadanos, lo cual se ha observado que la evolución de la sociedad desde el territorio del terrorismo marxista durante la dictadura y que ha continuado en las últimas décadas de la democracia en Chile, pues esto ha hecho que también este odio y este rechazo de la misma sociedad a los mapuches pues esté también incrementando esa radicalización que está presente a día de hoy. No obstante, también el conflicto entre mapuches no es únicamente entre los mismos y el Estado chileno, también afecta también en este caso a Argentina, que se encargará Alejandro Casabia de exponerlo muy claramente. Y ¿qué más quería decir? También existen también diferencias entre las respectivas ideologías de construcción nacional, lo cual es definido realmente como el problema mapuche, tanto en el país de Argentina como en el Chile. Otra cosa también que he visto presente hace poco, hace una semana, es que también los mismos grupos parlamentarios, en este caso la diputada en el Congreso de Emilia Nullado, en una entrevista que dio CNN Chile, también fracasó para mí lo que es en el aspecto también de tanto contranarrativa y contraterrorismo, el cual también está constantemente legitimizando esa lucha, y creo que también los representantes políticos tendrían que tener asesores los cuales también se les indique o se les forme para dar una contranarrativa que sea decente y que no sea un insulto, creo que para toda la ciudadanía. Pero bueno, volviendo otra vez en el aspecto del conflicto, desde el siglo XIX el Estado chileno también ha ido teniendo diferentes terrenos, o tuvo en su día terrenos en las diferentes regiones mencionadas anteriormente, y estas fueron también vendidas luego a los diferentes colonos europeos, los cuales estos colonos han desarrollado también empresas forestales y agrícolas, las cuales son a día de hoy las que están siendo también víctimas de los diferentes ataques que se están viendo a día de hoy en la Araucanía y en las otras regiones. Y los mapuches se sienten completamente vinculados a lo que es el conocido como Walmapu, que es el territorio indígena, y ante esa pérdida y robo de territorio, están viendo eso, que la violencia está continuamente creciendo. Y según diferentes también autores mapuches, también han visto, que estuve leyendo anteriormente, que hay una gran relevancia del empresario forestal en el conflicto en el mismo entorno, lo cual es curioso porque es un continuo aumento de la violencia que se está incrementando continuamente, y estas tierras también además están siendo también reivindicadas durante todo el siglo pasado, que los diferentes grupos mapuches, pero que no tienen nada que ver con los mismos grupos armados, han tomado también una vía institucionalizada, donde hay una acción directa de las diferentes comunidades indígenas, a lo cual también ha desencadenado que ya a partir ya de la década de los 90 que haya un conflicto entre las diferentes comunidades que por el extractivismo y siendo también potenciados por el mismo Estado del mismo Chile. Otra de las cosas también que hay que tener en cuenta es que hay elementos a tener en cuenta que actualmente es una de las causas en las cuales la lucha mapuche es la supuesta causa de enjuiciamiento a diferentes miembros mapuche, las cuales están generando también diferentes movimientos sociales en la liberación de los mismos presos políticos. Está más claro que hay una de las realidades que estaban presentes en el sur de Chile, que son las protestas de los mapuches contra los mismos colonos.
y los diferentes terratenientes en la usurpación de las nuevas tierras, las cuales terminaban en voluminosos expedientes judiciales y una persecución política que, en pocas palabras, se resume que se está incrementando continuamente ¿qué iba a decir? Los diferentes... bueno, actualmente, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que vemos que hace poco, cuando se tuvo en cuenta que hubo el cambio de gobierno en Chile, la misma ministra de Interior, la Izquierda Sitges, se pretendía también reunir con diferentes familias en Temucuicuy, donde está realmente el centro de la Araucanía y la parte del conflicto, donde se vio que ella también fue recibida con disparos al aire, en el cual, pues, previamente también hubo se quitó el estado de excepción, donde se retiraron todos los militares, los cuales, pues, con todos estos tipos de eventos, luego volvieron a retomar los diferentes grupos armados, donde también los mismos grupos armados también han visto que no solamente están atacando a los mismos civiles, con las mismas fuerzas del Estado. También se vio que también Segundo Catril, que fue víctima también de asesinato por los diferentes grupos armados, donde este hombre, en pocas palabras, trabajaba para una forestal, y como también la UAM considera que ellos son también parte del enemigo, no tienen tampoco ningún tipo de arremeter contra este tipo de personas que, en pocas palabras, acaba también buscando la vida para poder sobrevivir. En el cual también la familia, como se ve aquí ahora mismo en el titular, se ve que se caía también por el crimen, el cual apunta también a los autores, tanto la empresa y la contratista, y además el mismo Estado, porque consideran que las mismas empresas y las contratistas tienen que proteger, dándole también los diferentes vehículos que están participando en el trayecto desde donde se recogen hasta donde se acaban llevando a la zona de trabajo, pues se puede ver que no tienen tampoco ningún tipo de defensa contra balas. Tampoco se le están dando también chalecos antibala para los diferentes ataques, en el cual se puede apreciar que, por ejemplo, este buen hombre, pues, fue también víctima, el cual fue asesinado por la misma UAM. Otra de las cosas importantes, que la CAM y las otras organizaciones que se van a exponer hoy, pues fueron declaradas como grupos armados terroristas, lo cual a mí me lanza una cuestión, que es, ¿realmente qué es lo que ha estado haciendo a día de hoy el gobierno chileno con este tipo de grupos armados que están atentando contra civiles y contra las mismas empresas? Esto para mí es un pequeño gran logro, porque ya empezamos a trabajar un poco en aplicar políticas criminales y, ante todo, en las diferentes políticas de contraterrorismo, ya que a día de hoy también el líder Héctor Yaitul, que también lo vamos a mencionar brevemente, es el líder de la CAM, donde también es un ideólogo, tiene una mente estratega, tiene cierto adoctrinamiento, ciertas políticas también de izquierdas extremas, y este hombre también ha entrado y ha salido de la cárcel, y continuamente está yendo, pues, como si fuera una auténtica estrella de rock por la vida. Y yo creo que aquí, como Estado y como sociedad, estamos aquí fallando si tenemos gente también que están liderando grupos armados que estén en la calle. Ya por último, el presidente Boric, cuando entró también en el gobierno, retiró el estado de excepción, en el cual, en base a los diferentes ataques que pudo haber y el aumento de violencia en la misma Araucanía, pues volvió otra vez a poner estado de emergencia, donde hace pocos días también se acabó aumentando se volvió otra vez a incrementar y a postergar. Ya para continuar, tenemos los diferentes grupos armados que vamos a tratar, donde son los 4 que a día de hoy están presentes, que la CAM, la Coordinadora Arauco-Mayeco, la Resistencia Mapuche Lafkenche, la Resistencia Mapuche Mayeco, y ya por último la Huaychana Ocamapu. Y dentro de este apartado vamos a hacer un análisis de los diferentes grupos armados, desde una descripción, exponiendo también los diferentes objetivos, el modus operandi y también su financiación, ya que no van a perdurar si no se les corta también la parte de la financiación. Para ello tenemos la Coordinadora Arauco-Mayeco, también conocida por sus siglas la CAM. Este es uno de los grupos armados que constituyen principalmente el conflicto.
Tienen un brazo armado que son denominados como órgano de resistencia territorial, y su actuación se ha direccionado hacia los colonos que compraron, como se exponía anteriormente, las diferentes tierras al Estado y a las diferentes empresas que emplean los recursos naturales en su negocio, es decir, que son las forestales, las energéticas. Los atentados han sido principalmente incendiarios contra la propiedad tanto pública y privada. Este grupo suele atribuirse la autoría de sus actos a través de carteles o lienzos que dejan en el lugar de los hechos, y también son acompañados por comunicados que son oficiales de los mismos. Desde la muerte de uno de los integrantes de la CAM, dicha organización ha radicalizado y ha ido incrementando su violencia y su discurso. De hecho, también han criticado la participación de los mapuches que estén siendo constituyentes de la nueva Constitución, que en breve saldrá el resultado de la misma. Y a pesar de sus actos violentos, tampoco nos implican en la muerte de civiles, pues eso es al menos lo que comunican en sus diferentes discursos. Ya en la siguiente diapositiva tenemos a Héctor Yaitul, que es el líder de la CAM, tiene ideología de izquierda revolucionaria. Ya desde de joven era participante en diferentes protestas. También provenía de una familia también humilde. Fue también militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, donde su periodo de militancia fue torturado por carabineros. Para quien no lo sepa, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era un grupo que era un grupo en el cual pues estaban en contra de la dictadura de Pinochet. Y por lo que estuve leyendo, también fue, o sea, Héctor Yaitul fue también víctima de los carabineros, donde fue torturado y luego posteriormente acabó abandonando su militancia en este grupo. Luego ya en el 98 creó la CAM con otros comuneros. Y luego en lo que es en los aspectos de captación, o sea, que ha sido capturado, tenemos en este caso dos eventos, que fue que en el 2007 fue detenido por incendio en el fondo de las praderas de la Forestal Mininco, donde fue posteriormente absuelto, y luego en 2009 también fue detenido por atentado contra el fiscal Mario Elgueta, donde se le otorga libertad condicional porque tiene una buena conducta, y eso fue en el 2015. Actualmente también va haciendo cierta publicidad también de ciertos libros que ha ido publicando en diferentes librerías, que de hecho esta semana, no, la anterior, hizo publicidad sobre un libro, una librería de aquí de Santiago. Y la actitud, pues como todo líder dentro de un grupo armado es mesiánico, es decir, tiene una visión de sí como si fuera como un liberador, como si fuera una persona que puede liderar, en este caso, a un grupo étnico, y con ello pues, legitimizar su lucha con el uso de la violencia. Luego continuamos con la Wechan Auca Mapu. Este grupo se caracteriza principalmente porque en su logotipo tiene un cultrún, que es un instrumento de percusión que utilizan los mapuche y que está cruzado por una escopeta y una lanza. En este aspecto, dentro de lo que es la misma organización, se trata de que lo que se ha podido analizar, que es una organización con estructura horizontal, lo cual no se reconoce tampoco ningún tipo de figura de liderazgo ni jerarquía entre sus diferentes miembros, e incluso pueden ser una alianza de diferentes grupos guerrilleros, pero se estima que tienen un coliderazgo entre diferentes miembros de la UAM. Los integrantes se caracterizan por ser exmiembros de la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, y se considera que la UAM también empezó su lucha a partir del 2014 y que utilizan también la vía armada violenta para obtener una liberación del territorio mapuche. Además, se les asocia dentro del narcoterrorismo, que ya es uno de los nuevos escenarios que tampoco anteriormente se les ha visto, donde también se ve que lo que es el tema del narcotráfico está más centrado en lo que es la región metropolitana, pero sobre todo en la zona norte del país. Y de hecho, hace pocos meses también la PDI tuvo una gran actuación donde cogieron, o sea, capturaron, o sea, había diferentes invernaderos en la zona de Temucuicui y recogieron diferentes plantas, alrededor como de 200 o 300 matas de marihuana. Este grupo armado también hay que decir que también se ha adjudicado por lo menos más de 30 atentados, y a diferencia también de la CAM, la UAM también se considera como un enemigo de cualquier individuo que no sea mapuche. Como decía anteriormente, cualquier mapuche que esté asociado con los no mapuche, con cualquier civil chileno, también forma parte del enemigo.
Otro de los aspectos, a diferencia, por ejemplo, de las otras agrupaciones terroristas, es que han tomado también ataques hacia instituciones religiosas como puede ser la misma iglesia, la cual han sido totalmente actos violentos y consideran también la institución religiosa como otro enemigo más dentro del propio ataque hacia la misma cultura. Luego, dentro de su modus operandi se asocia que actúan en grupos de 5 personas que luego, después del ataque, desaparecen, y dentro de la comunicación posterior de su mensaje, publicaron también, que es curioso, he conseguido un pequeño extracto del periódico La Vanguardia, donde luego exponen su mensaje, que ahora mismo lo vamos a compartir, y ya expone que su lucha va a estar en aumento, que va a crecer y que va a ir contra todo el Estado y todos los actores de control formal, incluso del control informal, que no estén asociados a los mismos mapuches. En el cual aquí tenemos... Son 2 minutos. A ver si puedo ponerlo. Al pueblo nación mapuche, a los pueblos en resistencia, a la opinión pública nacional e internacional, como Huaychabé, de Huaychano Camapú, que cohabitamos el territorio laquenche, declaramos: el actual estado de excepción, con presencia de tropas del ejército, de infantería de marina y policías, en nuestro histórico Gualmapu, no es algo nuevo para nuestro pueblo y responde a un plan estratégico político contrainsurgente aplicado por el gobierno actual, pero impulsado y dirigido por los poderes económicos con intereses en el territorio. ¿Quién es el poder real detrás de la clase política? ¿Quién ha gobernado, gobierna y pretende seguir gobernando en Chile? Este nuevo escenario lo entendemos como un fortalecimiento a la ya existente fuerza político-militar que el Estado chileno ha puesto a disposición del poder económico para que proteja sus intereses capitalistas en el Gualmapu histórico, sobre todo en momentos en que la resistencia mapuche ha obligado a las forestales, latifundistas, hidroeléctricas y otras expresiones capitalistas a abandonar el territorio. Este endurecimiento de la represión es en respuesta al crecimiento del pueblo mapuche en resistencia, situación que se puede ver reflejada en el alza de las recuperaciones de tierra en forma efectiva, al aumento de la capacidad de autodefensa en los territorios, a la aparición de más expresiones y organizaciones que desarrollan acciones de sabotaje y al fortalecimiento por parte de las comunidades de la vida mapuche. Esta realidad es el resultado de la continuidad de la lucha y la resistencia mapuche de hace aproximadamente 30 años. Respecto a la militarización del territorio, creemos que son varios los motivos para su implementación. Primero, como iniciativa populista frente a las elecciones de noviembre. Bien, en este aspecto se puede ver, o al menos se puede observar, que hay una preparación, hay una militarización, hay armamento largo, es decir, que ya vemos que hay una preparación hacia la lucha en el mismo terreno. También una de las cosas que me ha dicho también, en el caso también de Héctor Yaitul, se le ha visto también que es asociado, que ha viajado también con el gobierno de Nicolás Maduro, también con el Paisa, que era también perteneciente a la FARC, en el cual hay una cierta conciencia de que hay que tomar ciertas estrategias. Héctor Yaitul, de hecho, mencionaba que antes de organizar un ataque, toma también una base o sea, estudia las bases de información, hace análisis de inteligencia para luego organizar los diferentes ataques. En el caso también de la UAM, ¿qué vemos? Que se están preparando. Ya no es, perdonadme la expresión, pero ya no son grupos mapuches indígenas con el pañuelo, 4 pistolas así que armas cortas, y vemos que ya están llegando a un punto en el cual se están preparando, se están militarizando. Y este vídeo fue grabado posterior a las elecciones y bueno, que ya ve que hay una evolución, que están aumentando su preparación para prepararse para cualquier tipo de ataque que sea necesario.
Luego, otro de los grupos presentes es la resistencia mapuche-lazquenche. Este es un grupo que también actúa con coches bomba y otros explosivos incendiarios. Su núcleo de actuación está ubicado en la costa del Pacífico, en comparación luego al resto de otros grupos que están más centrados en la zona céntrica del país. Y bueno, son también este grupo también responsables de robo de camiones de carga, de ganado, hurto de maderas, daño y amenazas a diferentes ciudadanos de la zona. Al igual que las otras, esta también se adjudica a los atentados que realiza y según diferentes historiadores, esta organización también trabaja de manera similar a la que explicaremos posteriormente, que es la resistencia mapuche-mayeco. Pero sus intereses estarían centrados principalmente en el boicot de maquinarias forestales por medios de quemas y este grupo también se caracteriza porque también se han enfrentado a los diferentes carabineros en reiteradas oportunidades en los diferentes territorios que controlan, principalmente ubicados en Huentalolén, Antiquina y sectores aledaños al lago de Yeuyeu. A partir de ahora vamos a ver una serie de imágenes que son también autoría de este grupo armado, de la resistencia mapuche-lazquenche, donde se ven los diferentes vehículos quemados. Y ya por último tenemos una excavadora en la cual está siendo incendiada. Ya como último grupo armado o grupo terrorista tenemos la resistencia mapuche-mayeco, la cual se caracteriza porque es un grupo que es originario de la zona de Temucuicui, en la zona de Ercilla. Buscan el control territorial y la recuperación activa del territorio y estos consideran el uso de armas como una medida legítima desde la perspectiva de la defensa. La resistencia mapuche-mayeco está formada por facciones, en este caso, y se centran en las empresas, o sea, sus objetivos son empresas agrícolas, forestales y viviendas. Y a diferencia del resto, estos dejan también lienzos como las demandas en el lugar de los hechos. Este grupo nació en 2016, pero, o sea, su primer atentado fue en 2016, pero se creó en 2011. Y como decía anteriormente, también plantea el control territorial, la recuperación activa y, de hecho, uno de los investigadores dice que adjudican también atentados como el incendio de casas de dirigentes de comunidades Temucuicui autónoma y tradicional. Y nada, que las demás organizaciones operativas en la zona de Mayeco Norte no confían tampoco en este grupo, que también son facciones de la misma resistencia mapuche-mayeco, y que esta es una de las más representativas. Y en total de la policía, el total también del número de gente, de integrantes de la misma facción, calculan que pueden estar entre 80 y 120. Y en base a este análisis de los diferentes grupos se pueden observar también diferencias ideológicas y organizativas en los diferentes grupos, pero también existen similitudes entre las mismas. Tienen los mismos objetivos, aunque la UAN incluye las iglesias, y en relación a las similitudes se puede ver que también la operativa se basa en los diferentes sabotajes, ocupaciones, ataques incendiarios a maquinaria y viviendas privadas, e incluyendo también la misma extorsión, que también son de las cosas que les está funcionando. Que la similitud, por ejemplo, en el tema de las extorsiones y demás ataques son muy semejantes también a la ETA de hace un par de décadas atrás en España, donde también se veía que las extorsiones eran una de las formas también de financiación y supervivencia de la misma organización. Aquí tenemos ahora mismo un mapa que puede obtener en internet, donde vemos que es donde está la localización de las diferentes actuaciones de los grupos terroristas. La CAM suele estar más repartido en toda la zona del Biobío, de Araucanía, de ríos y lagos. Y por otro lado vemos que, como os decía anteriormente, la Azquenche está principalmente en la zona del Pacífico, y luego el resto, como podría ser la resistencia mayeco, está entre la región del Biobío y la Araucanía, exactamente en Ercilla, en Temucuicui. Otra de las cuestiones que a día de hoy también se están lanzando es delincuencia organizada, a lo cual os quería poner también este pequeño extracto sacado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el cual un grupo estructurado que
que para ser banda o grupo organizado tiene que ser un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Es decir, otros autores también, como de la Corte, lo tengo aquí apuntado, también definen una serie de características que son intrínsecas en la definición también de delincuencia organizada, la cual se caracteriza también por ser un grupo de individuos asociados para obtener determinados objetivos y beneficios económicos mediante acciones ilícitas, violentas o corruptas que permitan su continuidad y operar de un modo coordinado, planificado y con distribución de funciones, que podemos ver que en este caso se puede aplicar a los diferentes grupos armados en Chile. Por lo que la delincuencia organizada y el terrorismo comparten semejanzas y como también expondrá luego seguramente el profesor Alejandro Casaglia, estas semejanzas y diferencias entre ellas son principalmente para mantener la supervivencia y los mismos ideales. En sus semejanzas podemos definir que la actividad ilegal presenta una amenaza asimétrica para el Estado y tiene una jerarquización dentro del organismo. Las personas involucradas son seres que son racionales, evitemos el tema de la psicopatía, por favor, están presentes con unos códigos de conducta acorde a su lucha, tienen una obediencia y disciplina, tienen una actividad delictiva en grupo, trabajan en la clandestinidad, uso de la violencia y control interno y externo, formas de financiación y evolución y extensión estructural. Con lo cual se puede ver que el binomio, lo que es terrorismo y delincuencia organizada, es uno de los elementos que están presentes dentro del conflicto en la macrozona sur, que se observa que aumenta la intensidad, se está aumentando la intensidad de las diferentes bandas terroristas, que el ataque no es únicamente direccionado hacia las distintas empresas que explotan los distintos recursos naturales de la zona, sin dejar de lado también las fuerzas policiales o militares, que también están siendo unos de los que están haciendo un trabajo también ejemplar. Y también han sido estos grupos armados, también, como hemos dicho anteriormente, son autores de ataques a civiles ubicados en espacios urbanos, como colegios, también iglesias, y sin olvidar también los espacios abiertos como son los bosques y autopistas de las diferentes regiones. Por un lado, se ve que los medios de comunicación y los políticos refieren que los mapuches están completamente legitimizando el narcotráfico como una actividad adicional a su lucha, cuya actividad no es confirmada por los mismos, pero que también es una estrategia comunicacional y que trata de instalar las ideas de narcotráfico dentro de la comunidad mapuche, además de que también se les asocia a la misma FARC. Por otro lado, también hay que decir que estos grupos armados también están, de hecho, hace un ratito he estado viendo uno de los vídeos en el cual se está asociando a los grupos armados con mafias dentro de las madereras. ¿Qué quiere decir? Que los camiones acceden a las zonas, a los recintos de Mininco, de Arauco, recogen un montón de madera, de troncos de madera, y esto luego se usa como dentro del mercado ilegal. ¿Qué quiere decir? Que también se les está pagando un dinero considerable que a lo mejor con 10 viajes que hagan al mes se están llevando en euros, pues el conductor se está llevando unos 1.200, 1.500 euros. A lo cual, si esto se compara luego con el salario mínimo profesional en Chile, el trabajo te sale a cuenta. Además que los diferentes grupos armados también se ha podido ver que tienen también abogados, los cuales también les están ayudando en las diferentes causas legales. Hace el año pasado, si no me equivoco, antes de venirme a Chile, vi que bueno, que la Carabineros detuvo a diferentes camioneros con los diferentes troncos, al final salieron completamente libres, a lo cual me estás diciendo que hay unas ciertas puertas giratorias, que el sistema legal a lo mejor no está funcionando realmente como toca, o que tampoco se está haciendo unas investigaciones como se debe. Tampoco no soy nadie para justificar su actuación o no, porque ellos saben realmente lo que están haciendo. Pero al menos en ese aspecto se está viendo que hay una cierta financiación, a lo cual se está confirmando el binomio de delincuencia organizada terrorismo. Y ya para acabar en el aspecto de las conclusiones, ya con esto ya acabamos la ponencia de hoy, podemos ver que estamos ante un fenómeno delictivo que presenta una gran heterogeneidad y con varios elementos que han desarrollado que el conflicto también evolucione por un camino de incertidumbre y sobre todo de violencia hacia las diferentes comunidades. No obstante, dentro de este conflicto de intereses políticos y sociales se encuentran, por un lado, los carabineros, PDI, militares que están defendiendo los derechos de la misma sociedad chilena, a lo cual en lo que se materia de inteligencia se está moviendo bastante bien.
También se ha observado que la actuación de los diferentes organismos mapuches han evolucionado progresivamente y dependiendo de las diferentes características de los distintos grupos, que actúan generalmente de una forma que es estructurada y organizada. Principalmente han actuado en el sabotaje a maquinaria industrial de las diferentes empresas forestales, las cuales han generado también pérdidas económicas a las mismas, mediante el deterioro de las máquinas, de las maquinarias, la paralización de la actividad forestal, pero también niegan el ataque a empleados o personas. Nos vemos al caso de la víctima mapuche. Ya vemos que hay cierto mensaje en el cual ya se está desviando bastante. Y de hecho, tanto la Policía de Investigación como Carabineros también se están viendo involucrados en diferentes tiroteos, que no es, era común hace varios meses que en medio de las autopistas e incluso de las zonas forestales haya diferentes tiroteos entre un bando y el otro. También se está viendo que se están fortaleciendo, está habiendo un aumento de armamento y no de armamento pequeño, estamos hablando de armamento grande y está siendo utilizado como medio de ataque a los mismos cuerpos policiales. Luego, otra de las cosas está el sabotaje, que también han sido autores de víctimas mortales y esto es una de las cosas que son creo que bastante claras y las cuales el Estado tiene que ir a por ellas, que es como el caso del mapuche segundo Catril, que trabajaba para la maderera, pero también el famoso caso que hubo aquí, que es el caso de Bernal Luxinger y Vivian McKay, que eran agricultores, que eran colonos de la granja Lumagüe, ubicada que estaba en Vilcún, en la región de la Araucanía, y estos fueron víctimas de un grupo mapuche que accedieron a la granja e incendiaron el domicilio. El varón, el marido, para defender el domicilio, su mujer utilizó contra ellos un revólver que fue utilizado, mientras que la misma Vivian también la mujer llamaba a los carabineros. Y después de que acudieran emergencias y apagaran el fuego, luego vieron que había los cadáveres de ambas parejas y se encontró luego posteriormente el que es el supuesto autor de la muerte. Luego, en base a este evento, el grupo Huaychana Okamapu se atribuyó el ataque y desde entonces pues también hay que tener en cuenta otros elementos dentro de su actuación, que también son el robo de coches y camionetas. No es la primera vez que he hablado con diferentes personas también de la región metropolitana en Santiago, que han sido víctimas de robo de vehículos, de camionetas principalmente, y que luego posteriormente han sido encontradas en la zona de la Araucanía, por lo cual se está viendo que también están haciendo actuación en la región metropolitana, que también luego esos vehículos son usados luego en las diferentes regiones donde está el verdadero conflicto. A lo cual ya para concluir, y ya solamente decir que estamos ante un conflicto político-social que involucra a diferentes grupos armados y que buscan ante todo la recuperación de las supuestas tierras ancestrales y que están utilizando todos los recursos que tienen disponibles. Para ello, en diferentes entrevistas que se le han hecho también a los diferentes miembros por ejemplo, de la CAM, utilizan la legitimización de la violencia para obtener sus beneficios y cumplir sus objetivos. Por otro lado, como comentaba anteriormente, el líder de la CAM, Editorial Itul, utiliza herramientas de información e inteligencia para preparar sus ataques y continuar su lucha armada. Por otro lado, también el Estado chileno, sabiendo que también los grupos armados están usando inteligencia, también tendrían que ser capaces de usar también contrainteligencia para intentar efectuar luego operativos que se intenten luego disminuir o atacar ese tipo de actuaciones que puedan tener los diferentes grupos armados. Y ya con ello, concluir ya la ponencia. Daros las gracias por la atención. Reconozco que he tenido un pequeño acontecimiento antes de venir, lo cual estaba un poquito nervioso, que se me ha puesto uno de los sobrinos enfermo. Y, y ya con esto, pues estoy dispuesto ya a responder a vuestras preguntas. Gracias, Cristian. Muy amable, muy clara tu exposición. Vamos a seguir con la mecánica y la metodología de la charla. Vamos a darle la palabra a Alejandro Casaglia y después contestamos las preguntas. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este día. La exposición de Cristian ha sido brillante y nos ha contado un montón de cosas de lo que ocurre del otro lado de la cordillera, que es un tema bastante preocupante porque nos salpica. Ahora vamos a ver qué pasa de este lado. Es mucho más breve por ahora, porque es mucho más sencillo el conflicto. Quizá no haya tanta estructura, no haya tanta organización, pero a eso vamos. A ver si puedo compartir la pantalla. Listo. Segundito. Ahora creo que sí. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que pasa a este lado de la cordillera, vamos a hablar de la resistencia ancestral mapuche, y la idea es arribar a la conclusión de si esto es terrorismo o crimen organizado. El nombre del grupo es Resistencia Ancestral Mapuche, difiere de lo que hemos visto del otro lado. La ideología de este grupo es una ideología de indigenismo, que en realidad es una pantalla, como suele pasar con grupos terroristas, que se apoyan en determinadas cuestiones ideológicas, religiosas, étnicas, pero cuyo objetivo es otro. El objetivo fundamental de la RAM es político. Lo que ellos pretenden es establecer la fundación de un Estado mapuche, separado de la República Argentina, a la cual ellos no reconocen como Estado, y que en el año 2014, en una demostración de su intención de separarse del Estado argentino, incluso han osado hasta declararle la guerra al Estado argentino al Estado chileno. Sus pretensiones son territoriales, ahora vamos a ver cuáles son los mapas. Hay muchos mapas, hay mapas que piden un terreno, un territorio no tan grande, hay mapas que son mucho más ambiciosos, y ya los vamos a ver. Acá podemos hacer un alto de todas maneras y mencionar que el relato de los mapuches en Argentina es un relato incierto, es un relato falso. Los mapuches, en realidad los araucanos no eran originales de la Patagonia Argentina, eran originales de la Araucanía, que es de la tierra que está en Chile, como bien explicaba Cristian, que han sido un pueblo invasor, han invadido territorio argentino y acabaron con sí indígenas, pueblos originales que habitaban en esta zona, que eran los tehuelches. Subsanado esto, vamos a seguir y vamos a ver con los mapas qué es lo que ellos pretenden. El líder se llama Francisco Facundo Jones Wala, todos lo conocemos, y también tienen alianzas estratégicas con la CAM chilena, con algunos otros grupos que ha desarrollado perfectamente Cristian, y también con grupos anarquistas. Hay grupos anarquistas que existen en esa región, en Rawson, en Mendoza, en digamos, toda la zona cordillerana, que terminan haciendo muchas veces causa común, como para darle un poco de robustez a sus movimientos.
Cuando hay manifestaciones se atacan a la policía con bombas molotov, pedradas, etc. Terminan siendo causa común, pese a que sus objetivos son totalmente diferentes. La metodología que emplean es la metodología del terror, como ustedes, muchos de ustedes que han sido alumnos míos o que han cursado conmigo, saben que yo siempre hablo de terrorismo, hablando de que es una metodología que le va como anillo al dedo tanto al crimen organizado como a los grupos terroristas. Este grupo utiliza esta metodología del terror, lo que contaba recién Cristian, es decir, incendiar casas, incendiar bosques, incendiar oficinas del gobierno. Lo único que produce es que la gente tenga temor. Y ese temor es lo que buscan a través de esta metodología. Como vamos a ver después, que eso nos va a permitir poder encasillarlo como grupo terrorista. Los modus operandi que usan son los incendios, ataques con arma de fuego. Por ahora, y solo por ahora, a diferencia de lo que contaba Cristian que pasa en Chile, que están accediendo a armamento, digamos, de guerra de primer nivel, por ahora el armamento que tiene la RAM en territorio argentino, que también es un grupo no muy grande, es un grupo pequeño, contrastándolo con el caso de Chile, tienen algunos rifles Winchester, algunas escopetas, algunos revólveres, digamos, no tienen acceso todavía a armamento que podemos considerar armamento moderno de guerra. Los enemigos, por supuesto, son el Estado argentino y sus instituciones. Recordarán que, por ejemplo, cuando fue la búsqueda del cadáver de Santiago Maldonado, incluso prohibían la entrada a las fuerzas de seguridad nacionales, federales, y que incluso los buzos que terminan encontrando el cadáver de Maldonado debían ser sometidos a revisiones, a controles, le despojaban de sus teléfonos, no podían entrar armados. Es decir, lo que podemos decir, una gobernanza criminal que el Estado permitía debido a que ellos se hacían fuertes y pretendían esos territorios. ¿Cómo se financian estos grupos? Bueno, los grupos, bien como mencionaba Cristian, de la misma manera, se financian cometiendo delitos comunes. La extorsión, extorsionando a empresas y extorsionando a familias que viven en el lugar. Las empresas le hacen bloqueos, le incendian los camiones, bueno, todo termina en un apriete con un pedido de colaboración que no es ni más ni menos que no es una colaboración, sino que es una extorsión. Y también lo que hacen es la depredación de los recursos naturales. Cuando nosotros vemos esos incendios que hacen en determinados bosques, no es solamente por emplear la metodología del terror, causar terror o llamar la atención, sino que después toda esa madera que se pierde del bosque la terminan vendiendo de manera ilegal y eso le termina dando un ingreso de dinero para sus cometidos y sus operaciones. También hay versiones, hay informaciones de inteligencia que hay una parte de dinero que proviene de la vieja Europa, más específicamente de Gran Bretaña. No nos olvidemos que la oficina central de RAM se encuentra en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Bueno, esto que vemos es la bandera, que es similar a la que mostró Cristian. La diferencia con algunos de los grupos es que la simbología que ellos tienen la empiezan a respaldar con símbolos guerreros. Ahí veíamos uno de los logos o una de las banderas que tenía cruzado una lanza y una escopeta o un fusil. Eso es ni más ni menos que simbología, que decir que las pretensiones nuestras las vamos a defender con armamento, la vamos a defender haciendo guerra. Ahí Cristian también mencionaba la preparación que ellos tienen. Quienes se han encargado de adoctrinarlos primero, es decir, inculcarles la ideología del separatismo, porque en definitiva estos grupos no dejan de ser grupos terroristas separatistas, es decir, su objetivo es político, es independizarse del Estado chileno, en el caso de Chile, del Estado argentino, para tener control sobre tierras
que tienen muchísimos recursos naturales, y los que le han, digamos, transmitido la ideología separatista ha sido la organización terrorista vasca, separatista, ETA, Euskadi Askatasuna. Muchos de los ideólogos de ETA han estado en el sur, tanto del lado chileno como del lado argentino, y los últimos que estuvieron, no sé por qué tengo problemas con pensar. Los últimos que estuvieron son la organización que Cristian los debe conocer, Askapena. Askapena es una organización de jóvenes vascos que, bajo la fachada de difundir la defensa de los idiomas de los pueblos originales, que nada tiene que ver el idioma vasco con el idioma o el dialecto que hablan los mapuches, pero con esa, digamos, con esa pantalla terminaban reuniéndose en algunos lugares reservados, en algunas reservaciones, y triangulaban su ideología con algunos grupos anarquistas y con los mapuches radicales. Y hagamos la diferencia porque no todos los mapuches, hay muchas colonias de mapuches, que son la mayoría, que conviven fenomenalmente, cumplen como cualquier ciudadano argentino. Este es un grupo reducido y son pseudo mapuches, porque incluso cuando analizamos al líder, Jones Wallace, la verdad que no me da mucho el apellido como para que sea un indígena. Vamos a ver algunas imágenes de su pasado. Pero bueno, con esta historia vinieron los de Askapena, bajo directivas de los líderes de ETA. Actualmente, bueno, ETA está en un proceso de cese de hostilidades, veremos hasta cuándo dura, pero ETA los ha preparado en lo ideológico y los ha preparado en lo operativo. En lo operativo, digamos, el ataque con fabricación de bombas incendiarias, el ataque, digamos, de esta manera de emboscar a la policía, a los carabineros en Chile, etc. Son todas técnicas de terrorismo que le ha transmitido veteranos pertenecientes a ETA. Mezclaron las diapositivas. Bueno, esto es lo que hablábamos antes. Ahí tienen a Reinaldo Mariqueo, que es el que digamos, representa o tiene, digamos, la representación del pueblo mapuche en la Araucanía, y su oficina está en Bristol. Ahí lo hemos reunido, hay infinidad de fotos de este tipo, reunido con diplomáticos, etc. También me resultó llamativo este símbolo que está en el medio, que ahí se mezcla todo, ¿no? Se mezcla, digamos, el indigenismo con la bandera de los mapuches, con el aspecto ideológico de la ultraizquierda, con el símbolo de la extinta Unión Soviética o del comunismo, y todo bajo el amparo de un escudo del gobierno británico, y también detrás de eso también se esconde un símbolo de la masonería británica. La verdad que me resultó un collage de cosas que no tienen nada que ver con otras, pero lo quería mostrar para que veamos lo incoherente del pedido de esta gente, de las exigencias de esta gente para apoderarse de un territorio. Y después a la derecha tienen un documento, a ver si puedo reducir. Tienen un documento que resulta hasta chistoso, porque se está refiriendo al tema mapuche y está redactado en un perfecto inglés, y ahí tienen ustedes dónde están las oficinas, etc. Bueno, también acá tienen un pequeño artículo que busqué del Observador, que hablan de vínculos
entre los grupos mapuches y la FARC, que Cristian se refirió a esto, no solamente por el tema, digamos, simpatía ideológica o simpatía por la causa mapuche, sino la FARC o los grupos que han subsistido de la FARC, que se han convertido en narcoguerrillas, están también tratando con estos grupos criminales. ¿Por qué? Por el tráfico de drogas. No se olviden, que yo siempre digo, que la mayor fuente de financiamiento para un grupo terrorista, ni hablar para un grupo criminal, es el tráfico de las drogas. Así que, si el tema es preocupante, mucho más, y sobre todo con el tema del armamento también, que recién mencionaba Cristian, están incrementando una especie de, o mejor dicho, un material bélico bastante importante, y bueno, evidentemente alguien se lo va a proveer, en Colombia lamentablemente hay mucho material para repartir, y hay muchas zonas donde se produce el intercambio entre drogas y armas. Bueno, esto es lo que reclaman ellos, el territorio mapuche, territorio recuperado. Ustedes vieron que hace poco se apoderaron de una parte de territorio de una unidad militar, ante la pasividad del gobierno, lo cual preocupa, porque cuando el gobierno no tiene presencia en un lugar, la gobernanza de ese lugar la termina ocupando otro grupo, que suelen ser o grupos terroristas o grupos criminales. Podemos decir hasta este momento que cuando hablamos de RAM, hablamos hasta ahora de las dos situaciones. Son criminales y son terroristas. ¿Por qué son terroristas? Porque su objetivo final es político. Pero se valen de las acciones criminales para financiarse y moverse libremente. Bueno, esto lo vemos habitualmente. Hay gente que son propietarios, sobre todo ellos operan mucho contra propietarios de otras nacionalidades que han comprado. Ustedes recordarán el enfrentamiento que tienen con Benetton en el sur. Benetton ha comprado muchas tierras en el sur de Argentina, y uno de los focos de conflicto está en ese lugar. Pero también pretenden otros lugares que son incluso lugares que son explotados para turismo, y todo lo que tiene que ver con el Estado argentino lo atacan. Por ejemplo, incendiar oficinas de los guardaparques, violar propiedades, poner retenes en rutas donde uno tiene que pagarle a ellos un peaje, una suma de dinero para poder pasar. También establecen, digamos, controles sobre espejos de agua, que tan necesarios son, sobre todo para la gente que se dedica a algún tipo de cultivo. Es decir, copan por la fuerza y exigen siempre dinero a cambio. Suelen encontrar algún hueso que vaya a saber si perteneció a algún ancestro de un mapuche, porque puede ser que fuera de otro indio, y con esa excusa de encontrar un hueso, dicen: acá había un cementerio mapuche, tierra sagrada, y la vamos a controlar nosotros. La realidad es que lo que le interesa no es la santidad del lugar por los huesos o los restos que puedan encontrar de algún antepasado, sino que lo que le interesa son las reservas de petróleo que hay en la Patagonia, las reservas de litio y todos los recursos naturales, que casualmente los terrenos que ellos piden como sagrados coinciden con lugares donde hay muchos recursos. Y esto que empezó con el reclamo de pequeños lugares se va transformando cada vez en un proyecto más ambicioso. Entonces, ustedes fíjense, yo ahí saqué, hay muchos mapas, pueden buscarlos, googlearlos, hay infinidad de mapas, pero la gente, como nosotros no somos habituales del sur, salvo el que tenga familia o el que suele ir a vacacionar, etc., no visibilizamos la gravedad del asunto. La gravedad del asunto es que ellos están pidiendo tierras. Ustedes fíjense en el mapa de la derecha, prácticamente están pidiendo las 3/4 partes de la provincia de Buenos Aires, la Pampa, que es la Pampa húmeda, la llanura, es decir, donde están los recursos, donde se planta, donde se crían animales. No es algo casual lo que están pidiendo. Prácticamente, si ustedes ven el mapa de la derecha, casi que llega hasta La Plata el límite que ellos están reclamando.
En el otro mapa está lo que ellos llaman el Gualmapu, o la tierra de los mapuches, que como ustedes ven, abarca la parte de la Araucanía chilena y toda la parte de la Pampa húmeda argentina y las provincias limítrofes con Chile. Ahora, el problema es que el combate hacia estos grupos guerrilleros, terroristas o criminales, como le querramos llamar, es desparejo, porque ustedes saben que Chile, recién, como bien lo explicaba Cristian, con el gobierno anterior había militarizado la Araucanía, después el presidente Boric quiso sacar a los militares, quiso desmilitarizar, tuvo que volver al punto de partida, militarizarlo, pero resulta que del lado argentino no tenemos las mismas chances o las mismas posibilidades de juego. Con lo cual hay que estar atento, porque si Chile empieza a meter presión, esto se vio, por ejemplo, y volviendo al tema de ETA, el País Vasco estaba dividido en algunas provincias en España y otras en Francia. Los etarras golpeaban en España y se refugiaban en Francia y no los podían correr porque no existían pactos. Después, afortunadamente, el gobierno francés y el gobierno español se pusieron de acuerdo, establecieron protocolos de persecución, protocolos de investigación, protocolos de actuación en conjunto, y ahí le empezaron a dar golpes fuertes a la ETA, que cuando se vieron vencidos, sacaron la bandera blanca y dijeron, vamos a negociar un alto el fuego. Así que hay que estar atento, porque si del lado chileno se empieza a complicar la situación, muchos van a empezar a venir para este lado, donde la persecución no es tan así. Y bueno, y acá algunas fotos de modus operandi parecidas a las que mostró Cristian: incendio de casas, incendio de oficinas del Estado, incendio de camiones, de empresas, incendio de maquinaria rural. Es decir, es la destrucción por el temor. Por el temor, y por el otro lado, por el no pago de la extorsión. Quiere decir que reúne las dos características. Por un lado, criminal, porque están pidiendo extorsión, y por el otro lado, presión política, que los convertiría en grupo terrorista. Acá lo tienen a Francisco Facundo, Jones Walla, todos lo conocemos, que lleva casi más de 3 meses prófugo. Ustedes recordarán, nosotros lo extraditamos a Chile, en Chile lo condenaron a 9 años de prisión por incendios intencionales, por ataques incendiarios. Después, por un tecnicismo, vaya a saber lo que pasó, lo liberaron. Cuando lo quisieron volver a encarcelar, ya no lo encontraron, y hay informaciones de que se encontraría en territorio argentino. Veremos qué pasa con este muchacho. Este muchacho, que en realidad responde a ideólogos o a intereses. Recordemos que aparte en el sur, aparte de haber estado ETA y haberlos entrenado y haberlos preparado ideológicamente, tenemos algunos personajes autóctonos de la Argentina que han hecho mucho daño en décadas pasadas, que fueron terroristas y que quizás siguen sosteniendo su ideología, y que se aprovechan de gente como esta, que su grado de preparación o su grado de inteligencia no es mucha. Ahí tenemos el caso de Perdía y Vaca Narvaja, que fueron líderes montoneros, y que se encuentran en el sur apoyando a esta gente y por intereses económicos, ¿no? Estos ex montoneros son delincuentes y van por el tema de los recursos naturales. Y este hombre, que todos lo tienen como un gran revolucionario, ha atravesado varias etapas de su vida, fue flogger, en un momento fue gaucho, después hizo rockero, hasta que finalmente, bueno, descubrió su nueva faceta y se disfrazó de indio. Ustedes, como podrán ver, no tiene ni facciones de indio, sus apellidos no son indígenas, y bueno, y le sirvió a quienes pregonan el tema de la independencia o separatismo, del grupo mapuche, de este grupo RAM mapuche, con fines políticos y económicos. Ante esto, ¿qué hacemos? Algunas ideas o propuestas que se me ocurren. Por supuesto, es un tema muy complejo. Yo el otro día hablaba con un comisario retirado de la policía de Neuquén. Yo estaba en Policía Federal en esos momentos, y me llamó para pedirme una información y me dice: ¿te acordás que en el 2001
ya hablábamos del problema de los mapuches. O sea, pasaron 21 años desde esa conversación con este hombre, y la realidad es que mucho no se ha hecho, y ante la pasividad de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales, el conflicto se va agravando. Así que algunas ideas o propuestas, yo digo, en principio lo que hay que hacer es tener una coordinación de política en común con el Estado chileno. Es decir, si los chilenos militarizan y empiezan a presionar a estos grupos, si nosotros de este lado no tenemos una preparación, un curso de acción similar, bueno, se nos va a inundar nuestra Patagonia, nuestra pampa húmeda, de todos estos supuestos indígenas que van a venir de Chile a establecerse acá y hacer este jueguito que hacían la ETA en España, golpear en Chile y venir a refugiarse a este lado. Con lo cual hay que coordinar políticas en común entre los dos países. Acentuar la presencia del Estado en la zona, es decir, el Estado tiene que estar presente, y la presencia del Estado no es solamente gendarmes, unidades militares, sino presencia del Estado, oficinas públicas, hospitales, colegios. Esa es la presencia del Estado. Cuando esa presencia del Estado no ocurre, el protagonismo de esa zona lo termina asumiendo otro actor, que en este caso terminan siendo estos tipos. ¿Por qué? Porque para ganarse la simpatía de los pobladores de la zona, terminan haciendo obras benéficas. Ahí tuvimos el caso del viejo cantero, del clan de los monos en Rosario, que el tipo repartía, también se beneficiaba, repartía planes sociales para ganarse la simpatía de la gente de su zona y que no terminen entregándolo con la policía, etc. Lo mismo hizo el Daesh, el ISIS, durante los primeros años de guerra, donde con el dinero que obtenían de los pozos petrolíferos que ellos explotaban, hacían obras sociales, obras de caridad, de tendido eléctrico, mejoramiento de rutas, para con eso ganarse la simpatía de la población. Bueno, si no hay presencia del Estado, esas funciones las termina ejerciendo otro, y ahí hablamos de lo que es la gobernanza criminal o la gobernanza del terrorismo, y en definitiva después la gente, en vez de ir a pedir soluciones al gobierno, le termina pidiendo soluciones al líder criminal o al líder terrorista. Entonces eso es lo que hay que mejorar con mayor presencia del Estado en la zona. Hay que establecer un diálogo fluido con las comunidades mapuches pacíficas, para que no terminen siendo cooptados, primero, que no terminen siendo estigmatizados. Por eso cuando hablamos del problema en el sur, tenemos que hablar del problema RAM, o a lo sumo de pseudo mapuches, porque en realidad, si hablamos de mapuche, los estigmatizamos, y la estigmatización lo que termina produciendo es un resentimiento, y esa gente resentida se va a terminar volcando más a estos tipos por una cuestión identificatoria que con el Estado, que en definitiva a veces los estigmatiza y los persigue. Entonces hay que establecer un diálogo, y el que tiene que darle beneficios a estas comunidades, escuelas, agua potable, etcétera, tiene que ser el Estado y no organizaciones que no son estatales. Hay que, con respecto a dotar a la justicia de leyes adecuadas, bueno, nosotros vimos, como mencionaba Cristian, en Chile, esos 4 grupos, CAM, el más conocido, están sindicados como grupos terroristas. La RAM acá no lo consideramos ni grupo terrorista, ni grupo criminal, ni nada. Entonces el problema es que cuando tenemos que combatirlo con la ley debajo del brazo, no tenemos suficiente material jurídico como para aplicarles la figura del terrorismo. De hecho, las leyes antiterroristas en Argentina, yo sigo sosteniendo a través de muchos años que hay que reformarlas, porque hablan de asociaciones ilícitas con respecto al terrorismo o financiamiento del terrorismo, pero no está tipificado el terrorismo como tal. Entonces, ¿cómo puedo perseguir a alguien que financia una acción que no es delito? Porque ustedes saben que los delitos, si no están en el Código Penal, no es delito. Así que habría que reformular el tema de las leyes, reformarlas, hacer una ley antiterrorista que contemple este tipo de acciones para poder tener una efectividad mayor. Después, preparar y apoyar a las fuerzas de seguridad. Eso lo hemos visto en el gobierno pasado con la ministra de Seguridad, que apoyó mucho a la Gendarmería en un momento
Apoyar cuando se hacen las cosas bien, por supuesto, ¿no? Y prepararlos, porque no es lo mismo establecer protocolos de actuación contra estos tipos que contra delincuencia común o contra narcotraficantes. Entonces hay que prepararlos. ¿Y prepararlos qué significa? Hay que poner a la gente a estudiar. Como podemos estudiar a la gente idioma árabe para anticiparnos a los ataques terroristas de grupos yihadistas, hay que preparar a la gente que estudie el idioma de estas minorías para poder entenderlos, entender cuál es su cultura, su religión y poder tener un acercamiento y no terminar siendo extraños, sino no entendernos. También aprender de la experiencia que han sufrido otros países. Hablamos tanto de ETA, de España, hablamos de también México, por ejemplo, con los zapatistas en el norte, que también es un grupo indigenista. Aprender de esa gente, a ver qué herramientas emplearon, qué herramientas pudieron utilizar para solucionarlo o frenarlo, o si fracasaron, con qué políticas fracasaron, y poder analizar caso por caso para que nos sirva a nosotros la experiencia de los demás, que es la que menos duele, como decía mi padre. Y lo más importante de todo, que lo resalté y lo puse en mayúsculas, no como grito, vieron que en los chats dicen que si escribís mayúscula porque estás gritando, yo no grito, pero hablo de voluntad política. Es decir, si no hay voluntad política, que hemos visto que a través de los años no ha habido mucha voluntad política de solucionar estos temas, la situación de la integridad del territorio argentino se va a ver en peligro. Ya están trabajando, asesorados, con abogados de Derecho Internacional Público, han presentado escritos ante algunas organizaciones, organizaciones regionales, pretenden entrar por la OEA, pretenden entrar por Naciones Unidas, y el concepto de la autodeterminación de los pueblos es peligroso porque podemos terminar perdiendo integridad del territorio argentino. Con lo cual esto, que algunos se ríen y dicen así despectivamente, son 10 indios que no hacen nada, es un tema peligroso, y si no, fijémonos lo que nos contó Cristian de Chile. En Chile la problemática es mucho más peligrosa, que ha llevado a militarizar la Araucanía. Nosotros acá estamos en una situación de pasividad que nos puede costar muy caro. Brevemente, eso es lo que les quería contar. Así que no sé si va a haber alguna pregunta. Sí, hay alguna pregunta. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Hay una persona que está preguntándole a los expositores si estos grupos tienen lazos entiendo yo, con Colombia. No sé quién quiere contestarla. Sí, bueno, sí, tienen lazos con Colombia. No con Colombia como país, sino como por organizaciones. A ver, el tráfico de drogas en Chile tiene penas muy duras. Estas penas duras y estas formas de golpear a la criminalidad organizada, lo que produce es que introducir droga le da un valor agregado. Con lo cual son territorios que son muy apetecibles para los narcotraficantes. Porque una cosa es vender 1 kilo de clorhidrato de cocaína en la selva de Colombia, y otra cosa es meter 1 kilo en Chile, donde los valores suben considerablemente. Entonces, lo que se busca es estas alianzas estratégicas que les terminan facilitando. Hay lugares a los cuales ni el ejército, ni las policías, ni el Estado llega, y esos lugares son adecuados para poder almacenar drogas, para poder establecer nuevas rutas, porque nosotros lo vemos del lado argentino y miramos el océano Atlántico en dirección a Europa, con las rutas de tráfico de cocaína, por ejemplo. Pero bueno, Chile tiene el Pacífico, y el Pacífico va directo al norte y va a Asia, Japón, a otros centros de consumo que son muy importantes. Así que sí, hay contactos. Hay otra pregunta. Gracias, Alejandro. Hay otra pregunta de la señora Abela Lucía, que dice: estos grupos argentinos y chilenos trabajan
conjunto o separados por país? Hay otra pregunta. ¿Las tierras del ejército ya fueron cedidas? Y pregunta si la metodología empleada no es similar a la del ERP en Tucumán. ¿Querés contestar la primera parte, Cristian? Mira, si trabajan en conjunto, no sé, a ver, yo creo que no trabajan en conjunto, es decir, que todos son diferentes grupos armados. ¿Podrían colaborar? Sí. Tampoco no se ha visto, tampoco lo que he leído y analizado, no se ha visto que estén trabajando en conjunto. Las tierras chilenas sí que los diferentes mapuches, los civiles, han tomado medidas legales para poder luego obtener esas tierras que fueron retiradas en su día. Hay algunas con éxito y otras que no con éxito, a lo cual las que no ha habido ningún tipo de éxito, no han sido cedidas, sí que han sido también el elemento para poder luego radicalizar más el mensaje y tomar una vía pues, violenta como se está viendo a día de hoy. Referente a la metodología de usurpación no es similar a la ERP en Tucumán, no tengo ni idea. A lo mejor ahí sí que Alejandro puede dar respuesta. Sí, bueno, los que vivimos, los que tenemos pelo blanco en la cabeza y vivimos esa época, aunque sea de muy pequeños, en lo que pasó en Argentina con el Ejército Revolucionario del Pueblo, con el ERP, que lo que pretendían era precisamente establecerse en la provincia de Tucumán. Se establecieron en la provincia de Tucumán. En muchas poblaciones hicieron esto de ganarse la voluntad del pueblo, y lo que pretendían era que Tucumán se terminara considerando por Naciones Unidas digamos, una zona liberada y establecer su propio Estado. Afortunadamente, en ese momento, con el accionar de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y con decisión política, se pudo neutralizar, pero bueno, sí, en Tucumán hubo enfrentamiento, hubo una guerra de guerrillas, y no me extrañaría que, a ver, yo creo que van a ir primero por lo diplomático, porque es más fácil, requiere menos esfuerzo, pero si lo diplomático no camina, que en Chile no creo que camine, pero acá tengo mis serias dudas, si no van por la vía diplomática, van a ir por la vía armada, y ahí se nos va a complicar. La última pregunta vamos a hacer, dado el tiempo ya transcurrido, y agradeciendo a los expositores. Para Alejandro Casaglia, piden por favor, uno de los participantes, si podés ampliar cuestiones que tengan que ver con la RAM con Inglaterra. En el juego de la geopolítica mundial, a ver, yo como internacionalista soy muy simpatizante de la escuela realista de Henry Kissinger, la de Maquiavelo, y yo creo que ayer di una charla en la universidad y uno de los alumnos, un señor un poco mayor que yo, decía: a mar revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, puede que haya algunos intereses de algunos sectores. No creo que sea una política de Estado británico, pero puede haber intereses de algunos grupos de poder en el cual, si Argentina llegara a perder territorio, les pueda llegar a convenir. Pero eso es tratar de adivinar. No creo que sea una política de Estado, pero sí es algo para prestarle atención. Ya nosotros hay que pensar, por ejemplo, que estos son temas que Marcelo los domina mucho más que yo, por ejemplo, el tema de la Antártida. Cuando llegue el momento de establecer el tema de la Antártida, la proyección de los límites de los países sobre la Antártida va a tener mucho que ver. Y nosotros ya perdimos un gran pedazo con el tema de la ocupación de Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Con lo cual hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Y la palabra geopolítica, que durante mucho tiempo se dejó de usar porque se la asociaba
a cuestiones represivas, etc., la geopolítica es lo que mueve el mundo. Entonces hay que estar atento con estas cosas. Lo último que me gustaría agregar, Marcelo, si me permitís, es que me comí, había una última filmina, no la voy a proyectar, pero lo voy a decir. Como bien decía Cristian, estos grupos, CAM y los otros 3 grupos, son considerados grupos terroristas en Chile. En el lado argentino no. Y es una irresponsabilidad no considerar a los grupos terroristas, porque nosotros tenemos el aval internacional para que ese grupo pueda ser reconocido como grupo terrorista. Porque la resolución 1566 del año 2004 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organización internacional a la cual nosotros pertenecemos y nos regimos por lo que marca las Naciones Unidas, aunque somos un país soberano, en su artículo 3, esa resolución marca, no tiene desperdicio, les recomiendo que la bajen todos y la tengan a mano, yo la tengo siempre a mano, marca que acciones de grupos violentos dirigidas contra Estado, contra organismos del Estado o contra civiles, y que tengan por finalidad obligar a un Estado a hacer o dejar de hacer. Y ustedes fíjense que en el caso de la RAM, en el sur, están haciendo las dos cosas. Por un lado lo están obligando a hacer, lo quieren obligar a que se le cedan las tierras del ejército. Y por el otro lado, los presionan al Estado argentino a no hacer. ¿A no hacer qué? A no hacer valer la ley, a no meterlos presos, a no procesarlos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y adaptar nuestra legislación a estas resoluciones del Consejo de Seguridad que nos van a dar el pie para que tengamos una política coherente con los chilenos, que los consideran terroristas, y nosotros trabajemos en el mismo sentido. Eso nos va a permitir que los chilenos nos cuiden la espalda en la frontera y nosotros se la cuidemos a ellos. Si no, esto va a ir y venir y se nos va a complicar a los dos países. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero, en nombre del CEDISEC, agradecer a los 2 expositores por sus muy claras ponencias. Invitar a todos los que han participado a visitar nuestra página www.cedisec.org, en donde encontrarán todos los eventos, charlas, webinar y nuestra preocupación en temas de seguridad, defensa, análisis estratégico y relaciones internacionales. Desde ya muchas gracias por haber participado y que tengan todos una muy buena noche. Gracias.